Un caballo apareció en la finca con sangre en el lomo. Todos quedaron en shock cuando lo siguieron. Lo que descubrieron después dejó a toda la familia sin palabras. Nadie imaginó lo que estaba por venir. Suscríbete para más historias que tocan el alma y comenta desde dónde nos ves. ¿Qué harías si la tierra que heredaste se te deshace entre las manos y los poderosos solo se burlan de ti? El viento seco arrastraba polvo y hojas muertas sobre los surcos vacíos. Teresa Morales sostenía un puñado de tierra entre sus manos ásperas y callosas, dejándola caer lentamente, como si el suelo le escupiera su propio fracaso. Las nubes se acumulaban al fondo, pero no traían lluvia, solo promesas rotas. Los tractores nuevos de los ranchos vecinos rugían a lo lejos, brillantes bajo el sol de Zacatecas, mientras su viejo arado oxidado permanecía tirado junto al granero. Julián, su hijo, se acercó, secándose el sudor de la frente. «El pozo está casi seco, mamá, y el maíz no va a aguantar otra semana sin agua». Teresa lo miró sin decir palabra, su expresión endurecida por años de sequía y desprecio. Desde la muerte de su padre, la finca Morales era la burla de los ganaderos ricos. Ellos compraban modernas máquinas, cosechaban a lo grande, mientras su tierra se agrietaba y las pocas cabezas de ganado flacas se arrastraban entre los matorrales. Los rumores decían que don Hilario Valverde, el dueño de los campos interminables, al otro lado del cerro, estaba esperando que Teresa cediera, vendiera la tierra que su familia había cuidado por generaciones. Pero ella prefería ver sus manos sangrar que entregar su dignidad. Un relincho cortó el aire, fuerte, seco, como un grito de advertencia. Teresa se giró bruscamente. Entre los maizales marchitos, un caballo apareció, su figura imponente recortada contra el horizonte polvoriento. Su lomo estaba manchado de sangre seca, las costillas marcadas, los ojos desorbitados de miedo y furia. «¿De dónde salió ese animal?», preguntó Julián, dando un paso atrás. El caballo avanzó, las pezuñas levantando nubes de polvo, su respiración agitada, las orejas en punta. Teresa sintió que su corazón se detenía un instante. En el silencio solo se escuchaban los sonidos de caballos relinchando y los ecos distantes de los tractores en los ranchos vecinos. La tierra temblaba bajo las patas del animal, como si algo más lo siguiera. «No es de los nuestros», murmuró Teresa, su voz apenas un susurro. El caballo salvaje se detuvo frente a ella, el cuerpo herido pero erguido, los ojos oscuros y llenos de algo más que dolor. ¿Miedo? ¿Advertencia? Julián miró a su madre. «¿Lo dejamos o lo seguimos?». Teresa no respondió de inmediato. Observó al caballo, su respiración pesada, los flancos ensangrentados. Algo en su instinto le decía que ese animal no estaba allí por casualidad. «Este no vino solo», afirmó Teresa dando un paso hacia el animal. El caballo relinchó de nuevo, fuerte, desesperado. Detrás de él, el viento traía algo más que polvo. Teresa apretó los labios, sintiendo cómo las cicatrices viejas en sus manos le ardían. Sabía que la tierra tenía secretos y que cuando los caballos salvajes aparecían así, no traían buenas noticias. Y el lomo ensangrentado de aquel animal solo era el principio. El olor a tierra seca y rastrojo flotaba en el aire mientras Teresa observaba el campo. El caballo seguía allí, al borde de los maizales, respirando agitado, con la sangre pegada al lomo. Pero ahora, en ese silencio espeso, los recuerdos se le venían encima como una tormenta vieja que no avisa. Se agachó junto al suelo rajado y pasó los dedos por la tierra, dura como piedra. Cerró los ojos y por un momento escuchó la voz grave de su padre. «La tierra se respeta, Teresa. La tierra es lo único que tenemos», le decía él, con las manos llenas de barro y los pies descalzos sobre el surco. Ella tenía apenas 11 años, pero ya entendía que ese pedazo de finca era más que tierra. Era sacrificio
historia, orgullo de los Morales, aunque los vecinos se burlaran de ellos por tener pocas vacas y maquinaria vieja. Abrió los ojos de golpe al escuchar el ruido de un motor acercándose. El zumbido era inconfundible. Uno de esos tractores nuevos, de los que solo los ricos se pueden dar el lujo. Teresa apretó los dientes, sintiendo cómo le hervía la sangre. Julián la miró de reojo. «Ahí viene don Hilario», murmuró bajando la cabeza. El tractor relucía al sol como si fuera de otro mundo, limpio, grande, imponente. Don Hilario Valverde, con su sombrero ancho y camisa recién planchada, manejaba con una sonrisa torcida, seguido de dos de sus trabajadores montados a caballo. Se detuvo frente a la cerca de alambre oxidado y bajó del tractor con aire de superioridad. «Vaya, Teresa, cada vez se ve más triste tu tierra», dijo con una risa seca, paseando la mirada por los surcos vacíos y las pocas vacas flacas. Teresa no se movió ni parpadeó. Sabía que esas palabras eran como cuchillos. Desde que su padre murió, don Hilario había intentado comprarle la finca 3 veces, siempre con ese mismo tono burlón. «Aquí se trabaja con las manos, no con billetes», respondió ella seca. Don Hilario alzó las cejas, divertido, y caminó unos pasos hasta quedar cerca del caballo herido. Chasqueó la lengua al verlo. «¿Ese animal es tuyo?», preguntó sin ocultar su desdén. «Apareció solo», dijo Julián antes que su madre pudiera hablar. El rostro de don Hilario cambió por un segundo. Se inclinó, examinando las heridas del caballo, los ojos oscuros del animal que lo miraban con desconfianza. Después se enderezó, sonriendo de nuevo. «Tengan cuidado. Los caballos salvajes a veces traen más problemas que soluciones», advirtió, girando hacia su tractor. Los motores arrancaron de nuevo y el rugido del tractor se alejó, dejando una nube de polvo en el aire. Teresa se quedó quieta con el pecho apretado y los puños cerrados. La imagen de ese tractor moderno, de los campos verdes y llenos de cabezas de ganado al otro lado del cerro, le quemaba el orgullo. «Ese caballo viene huyendo de algo», murmuró Julián, mirando al animal que seguía ahí como si esperara algo de ellos. Teresa asintió, respirando hondo. Las palabras de su padre volvían una y otra vez. «La tierra se defiende, Teresa, aunque los poderosos te miren por encima del hombro». La finca estaba herida, igual que el caballo, pero ella no pensaba rendirse. Y si ese animal venía a mostrarles algo, no se quedarían cruzados de brazos. El relincho se escuchó otra vez, más fuerte, más desesperado. Retumbó en el aire seco de la tarde y hasta los perros del rancho vecino dejaron de ladrar. Teresa se quedó quieta, sintiendo un escalofrío que le bajó por la espalda. El caballo seguía ahí, con el lomo manchado de sangre, los músculos tensos, como si estuviera listo para huir o pelear. Julián dio un par de pasos hacia él, con las manos al frente, intentando calmarlo. «Tranquilo, tranquilo, muchacho», murmuró, pero el animal retrocedió, relinchando de nuevo, los ojos desorbitados, las orejas bien paradas, como si escuchara algo que ellos no. El viento trajo consigo un olor raro, a pasto quemado, a humo lejano, y Teresa lo reconoció de inmediato. Era el mismo olor que se colaba en los amaneceres cuando los grandes ganaderos quemaban los potreros para abrir espacio a sus tractores y sembradoras nuevas. «Algo viene detrás de él», dijo Teresa, bajito, observando la manera en que el caballo giraba la cabeza hacia los cerros, inquieto, moviendo las patas como si no quisiera quedarse. Los vecinos empezaron a asomarse desde sus casas, cruzando los brazos, cuchicheando. Nadie se acercaba, pero todos miraban. En ese pueblo pequeño, donde todos se conocen, un caballo salvaje con sangre en el lomo no era cosa de todos los días. Doña Lupe, la mujer que vendía tortillas en la esquina, se persignó al verlo. «Esos animales traen aviso», dijo, como si soltara una sentencia. Teresa ignoró los murmullos y avanzó despacio.
El caballo respiraba fuerte, su pecho subía y bajaba agitado, y aunque estaba herido, se mantenía firme, altivo, con esa mirada que mezclaba miedo y coraje. Julián se acercó un poco más, mirando las marcas en el lomo del animal. Eran heridas recientes, no de pelea entre caballos, sino cortes, tal vez hechos por látigos o ramas. «Alguien lo lastimó», dijo Julián, apretando los dientes. El caballo volvió a relinchar, esta vez girando y dando un par de pasos hacia los cerros, como si quisiera que lo siguieran. Luego se detenía y los miraba de nuevo, esperando. Teresa se pasó la mano por la cara, secándose el sudor y las preocupaciones. «Este animal no anda perdido, Julián. Algo lo trajo hasta aquí». Los vecinos seguían mirando, unos con curiosidad, otros con miedo, como si el caballo fuera un mal augurio. Y tal vez lo era. Pero Teresa había aprendido que en el campo las señales no se ignoraban, y menos cuando traían sangre de por medio. De pronto, un ruido seco se escuchó desde el monte. Algo o alguien se movía entre los arbustos. El caballo giró la cabeza, relinchó fuerte, casi como un grito de advertencia, y Teresa sintió que se le apretaba el estómago. Julián la miró, esperando su decisión. «Vamos a seguirlo», dijo Teresa sin pensarlo. El caballo avanzó hacia el monte, las pezuñas levantando polvo, pero se detenía cada tanto, girando para asegurarse de que lo seguían. La tarde empezaba a caer. El sol pintaba de naranja y rojo los campos secos, y el sonido de los tractores en los ranchos grandes seguía retumbando a lo lejos, como un recordatorio constante de la diferencia entre los que tienen todo y los que apenas sobreviven. Pero ahora ese caballo herido, con su relincho que rompía el silencio, traía consigo algo más, un misterio. Y Teresa, cansada de ver cómo su tierra se secaba y sus oportunidades desaparecían, no pensaba quedarse quieta. Avanzó con Julián a su lado, y el corazón latiéndole fuerte, sin saber lo que iban a encontrar, pero con la certeza de que, después de ese día, nada sería igual. Las voces se esparcieron como fuego seco por todo el pueblo. No habían pasado ni 2 horas desde que el caballo apareció en la finca, y ya en la tienda, en la panadería, hasta en la fila de las tortillas, todos hablaban del animal herido que Teresa Morales tenía en su terreno. «Dicen que venía huyendo del monte», murmuraba don Nacho, el del molino, rascándose la barba. «¿Y si es brujería?», susurró otra señora persignándose mientras los niños escuchaban con ojos grandes. Teresa, desde su cerca, podía sentir las miradas. Algunos se asomaban descaradamente, otros pasaban lento, fingiendo ir a algún lado. Pero todos los ojos caían sobre ella, sobre la finca agrietada, sobre el caballo, que ahora descansaba junto al corral, pero seguía inquieto, con las orejas bien paradas. Julián salió de la casa limpiándose las manos en los pantalones. «¿Ya viste cómo se ponen?», dijo, señalando hacia los vecinos. Teresa asintió sin despegar la vista del caballo. El animal respiraba pesado, la sangre seca le pegaba el pelaje, pero su mirada, esa mirada no era de un caballo cualquiera, era como si supiera algo, como si hubiera visto algo que ninguno de ellos podía imaginar. Una ráfaga de viento levantó polvo, y en ese instante la voz de doña Lupe retumbó desde la entrada. «Teresa», llamó con esa forma suya de hablar que siempre traía chisme escondido. «Tú sabes que esos animales no llegan así nomás, ¿verdad?». Teresa se giró despacio, sin perder la calma. «¿Qué quiere decir, Lupe?». La mujer se acercó, acomodándose el rebozo, mirando de reojo al caballo. «Anoche unos hombres andaban por los montes, se escuchaban gritos, los perros no dejaban de ladrar», bajó la voz dramática. «Dicen que fue cosa fea». Julián frunció el ceño, cruzando los brazos. «¿Qué clase de cosa fea?». Doña Lupe se persignó otra vez. «Que encontraron un caballo muerto allá por los terrenos de don Hilario y que alguien salió corriendo, herido», susurró, como si contara un secreto prohibido. «Y mira tú»,
Justo hoy, este animal viene a parar aquí, todo sangrado. El silencio se hizo pesado. El viento seguía trayendo polvo y las miradas curiosas no paraban. Teresa sintió un nudo en el estómago. Todo encajaba. El caballo herido, el ruido en el monte, los gritos en la noche. ¿Tú crees que lo vienen siguiendo?, preguntó Julián con los ojos clavados en el animal. Teresa no respondió de inmediato. Se agachó, recogió un poco de tierra seca entre los dedos, igual que hacía su padre, y miró al horizonte, donde los campos verdes de Don Hilario brillaban a lo lejos, llenos de tractores y maquinaria nueva, como si el progreso solo les perteneciera a los poderosos. «Aquí hay algo más, Julián, y no me gusta», murmuró. Doña Lupe negó con la cabeza, caminando de regreso a la calle, dejando su veneno y sus dudas sembradas. El caballo levantó la cabeza, atento, como si también sintiera la tensión en el ambiente. Relinchó bajito, nervioso, y Teresa supo que la paz no iba a durar mucho. Las nubes empezaban a juntarse al fondo, oscuras, pesadas, y en su pecho ese presentimiento crecía, más fuerte que nunca. Algo grave había ocurrido, y estaba a punto de descubrirse. El suelo estaba seco y agrietado, pero las huellas se marcaban claras, profundas, como si el caballo hubiera corrido con todo lo que le quedaba de fuerza. Julián se agachó junto al rastro, pasando la mano por las pisadas. «Va hacia el monte, mamá», dijo sin levantar la vista. Teresa observó al animal, ahora más tranquila de pie, pero sin quitar ese aire inquieto, las orejas en punta, como si en cualquier momento fuera a salir corriendo de nuevo. Aunque algo había cambiado, ya no parecía asustada, sino decidida, como si quisiera que la siguieran. El viento trajo el olor de la tierra caliente, mezclado con ese tufo a pasto seco y humo que no terminaba de irse desde la mañana. Teresa entrecerró los ojos, viendo cómo las huellas se perdían entre los arbustos. «¿Y si es trampa?», preguntó Julián, con esa desconfianza que ya traía en la sangre después de tantos años lidiando con la mala leche de los poderosos. Teresa se quedó pensando un segundo, pero el caballo, o mejor dicho, la yegua, relinchó bajito y dio un par de pasos, guiándolos hacia el monte, como si entendiera todo lo que decían. «Trampa o no, algo nos quiere mostrar», respondió Teresa. «Y yo ya estoy harta de quedarme sentada mientras esos ricos hacen y deshacen». Julián asintió, y juntos cruzaron la cerca vieja siguiendo el rastro. La yegua avanzaba despacio, mirando hacia atrás cada tanto, asegurándose de que no se quedaran atrás. Las pisadas seguían frescas, acompañadas por pequeñas gotas de sangre, secas en la tierra. A medida que se internaban en el monte, los sonidos del pueblo se apagaban. Los motores de los tractores, las voces de los vecinos, todo se desvanecía, reemplazado por el susurro de las ramas y el crujir de sus pasos sobre las hojas. El sol ya bajaba, pintando el cielo de naranja y rosa, y la tensión en el aire se sentía más pesada que nunca. «¿Ves eso?», preguntó Julián, señalando una rama rota, como si alguien o algo hubiera pasado por ahí a la carrera. Teresa asintió en silencio, su mente dando vueltas. Recordaba las palabras de Doña Lupe, los gritos en la noche, los rumores de un caballo muerto, de alguien huyendo herido. La yegua se detuvo de pronto, relinchando bajito, los ojos clavados entre los matorrales. Teresa y Julián se acercaron despacio, apartando las ramas, sintiendo que el corazón se les aceleraba. El olor a sangre los golpeó primero. Después, los ojos de Julián se abrieron grandes al ver lo que estaba tirado entre los arbustos. Un sombrero manchado de barro, una camisa rasgada y un rastro de sangre que se perdía entre las piedras. «Aquí pasó algo, mamá», susurró Julián tragando saliva. Teresa apretó la mandíbula, sintiendo esa mezcla de miedo y coraje que le recorría las venas. La yegua relinchó otra vez, esta vez más fuerte, casi como un llamado, y Teresa entendió que esto no era casualidad.
Sigue el rastro, ordenó. Vamos a ver qué es lo que esta tierra nos quiere contar. Y con cada paso que daban, el misterio crecía, y la noche comenzaba a caer sobre Zacatecas. El motor del tractor rugía como una bestia mientras levantaba polvo a lo lejos. Teresa lo escuchó incluso antes de verlo. Ese sonido ya se le había metido en la cabeza, lo mismo que los murmullos de los vecinos y el relincho inquieto de la yegua. «Ahí viene», murmuró Julián, apretando los labios. El tractor rojo se acercaba despacio, brillando bajo el sol del atardecer, con las llantas cubiertas de barro y tierra, como si lo acabaran de sacar de algún potrero. Arriba, sentado con el pecho inflado, venía don Hilario Valverde, el dueño de las tierras más grandes de la zona, el mismo que tenía cientos de cabezas de ganado y no le temblaba la mano para hacer lo que fuera con tal de quedarse con más. Se bajó del tractor con calma, arreglándose el sombrero blanco impecable, la camisa de marca y las botas relucientes. Sus trabajadores, 2 hombres fornidos, lo seguían a caballo, observando en silencio. «Teresa Morales», saludó don Hilario, sonriendo como quien se siente dueño de todo. «Qué gusto verla tan trabajadora». La burla estaba tan clara en su voz como el polvo en sus botas. Teresa no respondió. Solo se quedó firme, con la tierra seca bajo los pies y la yegua parada detrás de ella, como si entendiera lo que estaba pasando. Don Hilario paseó la vista por el terreno. Sus ojos recorrieron las grietas en la tierra, el maíz marchito, las cercas viejas y las vacas flacas que pastaban más por costumbre que por alimento. «Bonito rancho tiene, aunque ya va pidiendo descanso, ¿no cree?», dijo sacudiéndose una mota de polvo de la manga. «La tierra no descansa mientras tenga quien la trabaje», respondió Teresa sin bajar la mirada. Don Hilario rió suave, como si el comentario le divirtiera más que molestarlo. Caminó unos pasos, observando a la yegua. Sus ojos se entornaron al notar las heridas en el lomo del animal, pero no dijo nada al principio. «Escuché rumores», comentó, girando un poco la cabeza hacia sus hombres, que asentían en silencio. «Que un caballo herido apareció por aquí, y que alguien lo anda buscando». «Aquí no se esconde nada», contestó Teresa. «El animal llegó solo, como usted puede ver». Don Hilario la miró de arriba a abajo, con esa sonrisa torcida que usaba cuando se sentía con poder. «Mire, Teresa, los caballos, igual que las tierras, saben a dónde pertenecer. Y hay terrenos que, la verdad, ya no se pueden sostener solos». Hizo una pausa. Su voz bajó de tono más directa. «Le estoy ofreciendo un trato justo, antes de que esto se le venga abajo del todo». Teresa sintió cómo se le encendía la sangre. Sabía que para don Hilario, trato justo significaba migajas, significaba despojo disfrazado de generosidad. Lo había hecho antes, se había quedado con fincas de otros vecinos, con palabras bonitas y presiones silenciosas. Julián dio un paso al frente, pero Teresa lo detuvo con la mirada. «Esta tierra no está en venta, don Hilario», dijo firme, sin vacilar. Un silencio incómodo se extendió. Los trabajadores de don Hilario se miraron entre ellos. El viento movía las hojas secas, la yegua relinchó suave, inquieta. Don Hilario soltó una risa baja, casi divertida. «Ya veremos, Teresa. Las tierras se cansan, la gente también», dijo antes de girarse y subir al tractor. El motor rugió otra vez y sin más se alejó, dejando tras de sí una nube de polvo que se mezcló con la tensión que seguía en el aire. Teresa se quedó viendo el horizonte, con los dientes apretados y el corazón ardiendo. Sabía que lo peor estaba por venir y que la yegua no había llegado sola. Algo más se escondía entre los montes y muy pronto lo descubrirían. El cielo se pintaba de gris cuando Teresa caminó hasta el corral improvisado donde la yegua descansaba, aún con las heridas abiertas y la mirada alerta. Los rumores en el pueblo no paraban y cada palabra, cada susurro, apuntaba hacia la misma dirección: don Hilario.
Julián llegó con un balde de agua y un trapo viejo. La yegua lo observó desconfiada, pero no se movió. ¿Sabes qué dicen los peones de por allá?, preguntó Julián mientras humedecía el trapo y limpiaba la sangre seca del lomo del animal. Teresa no respondió. Seguía mirando las marcas en la piel de la yegua, cortes largos, cicatrices viejas y recientes. No eran heridas de accidentes ni de peleas entre caballos. Esas eran marcas de abuso, de látigo y de maltrato. «Dicen que don Hilario los anda juntando», continuó Julián. «Los caballos salvajes, los de los cerros, los encierra, los marca y al que no le sirve, lo vende o lo deja tirado». Teresa apretó los dientes. Ya lo había escuchado antes. Desde que don Hilario empezó a ampliar sus tierras, los caballos salvajes desaparecían. Algunos los veían arrastrados, heridos, otros ni rastro dejaban. La yegua relinchó bajito, como si supiera de qué hablaban. Sus ojos grandes y oscuros, clavados en los de Teresa, llenos de desconfianza y de historia. «Esta no llegó aquí por suerte», dijo Teresa finalmente. «Viene huyendo de ese infeliz». Julián asintió en silencio. Ambos sabían que meterse en asuntos de don Hilario era peligroso, pero también sabían que ignorar las señales nunca terminaba bien. Un relincho más fuerte rompió el momento. Era uno de los peones que trabajaban para don Hilario, cruzando cerca de los límites de su terreno, arreando un grupo de caballos. Los animales, flacos y sucios, caminaban cabizbajos, marcados con hierro en los cuartos traseros. «Míralos», dijo Julián con rabia contenida, «como si fueran basura». Los caballos salvajes siempre habían corrido libres en esos cerros. Eran parte del paisaje, símbolo de resistencia y de vida. Ahora, convertidos en mercancía, marcados como ganado, su espíritu parecía roto. Teresa sintió un nudo en la garganta. Recordó las historias de su padre cuando le contaba que esos caballos eran los guardianes de la sierra, que nadie debía tocarlos, que eran parte de la tierra misma. «Por eso llegó hasta aquí», susurró. «Buscó refugio. Buscó lo único que queda que no le pertenece a ese hombre». La yegua se acomodó en el corral, pero su cuerpo seguía tenso, como si en cualquier momento tuviera que salir corriendo de nuevo. El viento trajo consigo un sonido lejano, un motor, voces y los gritos de los peones. Julián y Teresa se miraron. Sabían que don Hilario no se quedaría tranquilo. La tierra estaba marcada, los caballos también, y ahora la finca de los Morales era el siguiente blanco. Teresa acarició la crin enmarañada de la yegua, susurrándole bajito, como si quisiera calmarla a ella y a sí misma. «Aquí no te van a lastimar más, pero tenemos que estar listos», dijo, y en su voz no había miedo, solo la firmeza de quien sabe que defender lo poco que queda, a veces, es lo único que vale la pena. La noche cayó densa sobre la finca y el viento traía consigo un murmullo extraño, como susurros mezclados con el crujir de los arbustos secos. Teresa estaba sentada junto al fogón, removiendo las brasas, cuando Julián entró apurado, con el rostro serio. «Están diciendo cosas, mamá», soltó sin rodeos. Teresa levantó la mirada, con el presentimiento ya revolviéndole el estómago. «¿Qué clase de cosas?», preguntó, aunque en el fondo ya se lo imaginaba. Julián se sentó a su lado, dejando caer el sombrero sobre la mesa de madera. «Que anoche los vecinos escucharon caballos galopando en los cerros, y no eran de don Hilario», dijo en voz baja, como si temiera que las paredes escucharan. Teresa frunció el ceño. En el campo, los sonidos de caballos galopando y relinchando no eran novedad, pero algo en la forma de decirlo, Julián le erizó la piel. «Dicen que eran salvajes, que corrían como si algo los persiguiera», agregó Julián, «y que los relinchos se escucharon toda la madrugada, pero cuando salió el sol, ni un solo animal a la vista». Teresa tragó saliva. Miró hacia la puerta, donde la yegua seguía en el corral, inquieta, levantando la cabeza cada tanto,
con las orejas bien alertas. Era como si ella también escuchara esos susurros, como si supiera que algo se movía entre las sombras. El rumor se esparcía rápido. Los vecinos se acercaban durante el día, fingiendo que iban por tortillas, por agua o simplemente de paso, pero siempre dejaban caer un comentario. Anoche no pude dormir. Los relinchos se escuchaban clarito, decía doña Lupe, cruzando los brazos con dramatismo. Los caballos del monte están nerviosos, y cuando los animales se alteran, algo malo viene, soltó don Nacho, asomándose desde su camioneta oxidada. Teresa no contestaba, solo escuchaba, observaba y conectaba las piezas en su cabeza. Sabía que los caballos no andaban huyendo sin razón y que el maltrato de don Hilario a los animales había reventado algo que ya no se podía ocultar. Esa noche, cuando el viento volvió a soplar, Teresa salió al patio y afinó el oído. Entre los susurros del monte y el silencio de los campos, se escucharon de nuevo galopes lejanos, relinchos cortados, ecos que parecían flotar entre los árboles. ¿Los escuchas?, preguntó Julián, apareciendo tras ella con el rostro tenso. Teresa asintió despacio, sin apartar la vista de los cerros oscuros. «Los caballos del monte saben que algo se acerca», respondió. «Y nosotros también tenemos que estar listos». La yegua relinchó en el corral, bajito, pero con esa misma inquietud en la mirada. La tierra, los animales, el aire, todo traía señales. Algo estaba ocurriendo allá afuera, algo que ya se arrastraba hacia ellos, y cuando llegara, no habría vuelta atrás. El primer relincho los despertó antes que saliera el sol. Era seco, urgente, como si el monte mismo los llamara. Teresa se levantó de golpe, el corazón latiéndole fuerte. Julián ya estaba en la puerta, con los ojos abiertos de par en par. «Es ella», dijo, y no hubo necesidad de explicar más. La yegua había desaparecido la tarde anterior. Nadie supo cómo ni cuándo, pero el corral estaba vacío al anochecer. Teresa pensó que tal vez se había ido para siempre, como los caballos salvajes que no se dejan amarrar. Pero ahí estaba de nuevo, en la entrada de la finca, con el lomo más sucio, las heridas frescas y la mirada aún más desesperada. La sangre goteaba de uno de sus costados y su respiración era agitada. La yegua relinchó otra vez, girando la cabeza hacia los cerros, moviéndose inquieta de un lado a otro, como si quisiera arrastrarlos consigo. «Algo la hizo volver», murmuró Teresa, mirando la sangre en el pelaje. «Y no va a dejar de insistir hasta que la sigamos». Julián frunció el ceño. El aire fresco de la madrugada traía ese olor a tierra mojada y pasto quebrado, pero debajo de eso había algo más, un aroma tenue a humo, a madera quemada y a peligro. «Si vamos, no hay marcha atrás», advirtió Julián, pero en su voz ya no había duda. Solo esa mezcla de miedo y coraje que siempre aparece cuando se sabe que uno está en el camino correcto, aunque duela. Teresa respiró hondo, acomodándose el rebozo en los hombros. Miró a la yegua, que ya se alejaba rumbo al monte, deteniéndose cada tanto, volviendo la cabeza, exigiendo que la siguieran. «Si nos quiere llevar, es porque hay algo que tenemos que ver», dijo Teresa, y juntos comenzaron a caminar detrás del animal. El monte los envolvía rápido. Los arbustos, las piedras sueltas, las ramas que crujían bajo sus pies, todo se sentía más denso, más pesado. Los árboles se cerraban a su alrededor y los sonidos conocidos del pueblo desaparecían, reemplazados por el susurro del viento entre las hojas y el eco de sus propios pasos. La yegua avanzaba con determinación, cojeando un poco, pero sin detenerse. Cada cierto tiempo relinchaba bajito, como avisando su presencia, como si supiera que no estaba sola en ese monte. «No me gusta esto», murmuró Julián, apartando unas ramas secas del camino. «Hay algo raro en el aire». Teresa también lo sentía. El ambiente estaba cargado, como si la tierra guardara un secreto bajo cada piedra y cada tronco.
De pronto la yegua se detuvo en seco, las orejas en punta, el cuerpo tenso como cuerda lista para romperse. Teresa y Julián hicieron lo mismo, conteniendo la respiración. Ahí, entre los matorrales, las huellas eran claras, pisadas frescas, marcas de sangre, ramas rotas. «Aquí pasó alguien herido», dijo Julián agachándose para mirar mejor. Teresa sintió un escalofrío. El mismo olor a sangre y humo la envolvió de nuevo y de pronto todo encajó. La yegua no había venido sola, había guiado a alguien hasta allí. Alguien que probablemente no logró llegar muy lejos. La yegua relinchó una vez más, fuerte, quebrando el silencio. Y en lo profundo del monte, como respuesta, se escuchó un gemido ahogado, una voz débil, casi perdida entre los árboles. Julián y Teresa se miraron. El miedo apretaba el pecho, pero no podían darse la vuelta. El monte guardaba un secreto, y ya era demasiado tarde para ignorarlo. El gemido se escuchó otra vez, más claro esta vez, débil, pero insistente. Julián apartó las ramas con cuidado, su corazón latiendo tan fuerte que casi le retumbaba en los oídos. Teresa se agachó a su lado, los dos avanzando con el cuerpo bajo, atentos, como si el monte pudiera tragárselos de un momento a otro. La yegua se quedó quieta, a unos metros, observándolos con esos ojos negros cargados de cansancio y sabiduría. Su respiración seguía agitada, pero ya no había miedo en ella, solo esa necesidad de que lo descubrieran todo. Entre los matorrales, tirado sobre la tierra húmeda y manchada de sangre, estaba un muchacho. Jovencito, tal vez no pasaba los 20, con la ropa hecha trizas y el cuerpo cubierto de moretones. El rostro estaba sucio, la frente partida, y un hilillo de sangre seca le bajaba por la mejilla. Teresa se acercó primero, agachándose despacio. «Tranquilo, hijo», dijo en voz baja, colocando su mano sobre el hombro del joven. Los ojos del muchacho se abrieron de golpe, turbios, llenos de confusión. Intentó moverse, pero un gemido de dolor le cortó las fuerzas. «No me lleven de vuelta», susurró con la voz rasposa, como si hubiera pasado horas sin hablar. Julián miró a su madre, las cejas fruncidas. «¿Quién eres?», preguntó Teresa sin soltar al muchacho. El joven tragó saliva, la mirada vagando entre los árboles como si temiera que alguien los estuviera espiando. Trabajaba para don Hilario», balbuceó, «pero ya no más, no después de lo que vi». Teresa sintió que el estómago se le apretaba. Julián se puso en guardia, los músculos tensos, como esperando que algo los atacara de la nada. «¿Qué fue lo que viste?», insistió Teresa con la voz firme pero baja. El muchacho respiró hondo, cerró los ojos un momento y luego soltó la verdad como si le pesara en la boca. «A los caballos, los salvajes, los estaban cazando», dijo entrecortado. «Los amarran, los golpean, y si no sirven los dejan morir». Teresa sintió que la sangre le hervía. Las imágenes se le mezclaron en la cabeza. Los caballos flacos, los relinchos en la noche, la yegua herida, el rastro de sangre. Todo tenía sentido. «Intenté soltar a esta yegua», continuó el joven, señalando débilmente hacia el animal que los observaba. «Pero nos descubrieron. Ella me sacó de ahí, me protegió». La yegua relinchó bajito, como si confirmara cada palabra. Julián chasqueó la lengua, furioso. «¡Maldito Hilario!», escupió al suelo. Teresa respiró hondo, su mente trabajando rápido. Sabía que si ayudaban al muchacho y se quedaba en la finca, don Hilario no tardaría en buscarlo, pero no podía darle la espalda. No después de lo que había escuchado, no después de ver el estado de ese pobre muchacho y de la yegua. «Te vamos a llevar a casa», dijo Teresa decidida, «pero tienes que decirnos todo lo que sabes». El muchacho asintió débil, su cuerpo tambaleándose. Julián lo ayudó a ponerse de pie, cargándolo por el hombro. La yegua lo siguió de cerca, sus pezuñas marcando el suelo con cada paso. El monte ya no parecía tan silencioso. Ahora todo se sentía más vivo y más peligroso.
Los secretos habían salido a la luz, y con ellos la certeza de que la finca Morales estaba a punto de enfrentarse a algo mucho más grande. La luna colgaba alta sobre los campos secos, brillando fría entre las ramas retorcidas de los mezquites. La noche estaba en silencio, salvo por el leve crujir del fuego que Julián había encendido junto al viejo corral. El muchacho, envuelto en una manta raída, temblaba de fiebre, pero su mirada ya no se perdía como antes. Teresa le ofreció un jarro de agua y se sentó frente a él, el rostro serio, los brazos cruzados sobre el pecho. «Ya hablamos suficiente de caballos», dijo Teresa sin rodeos. «Ahora quiero que me digas la verdad completa. ¿Qué hace don Hilario allá en el monte? ¿Por qué andas tan maltratado?» El joven tragó saliva, su rostro iluminado por la llama tenue. Por un segundo pareció dudar, pero después bajó la cabeza resignado, como quien ya no tiene nada que perder. «Me llamo Raúl», comenzó, su voz apenas un susurro. «Soy de la comunidad que está al otro lado del cerro. Allá la mayoría trabaja para don Hilario. No hay otra opción». Julián se quedó de pie, apoyado contra el poste del corral, observando en silencio, los ojos clavados en el muchacho. «Nos prometió trabajo, dijo que pagaría bien, pero lo que hace es otra cosa», continuó Raúl, frotándose las manos temblorosas. «Nos mete al monte a cazar los caballos salvajes, nos obliga a marcarlos, a encerrarlos en los corrales grandes. Los que sirven se los lleva a vender a los ranchos del norte y los otros...» Raúl tragó saliva. «Los matan ahí mismo sin piedad». Teresa sintió un nudo en el estómago. Imágenes de caballos flacos, con las marcas de hierro en la piel, los ojos apagados, se le cruzaron por la cabeza. Los rumores eran ciertos, y ahora lo tenía de primera mano. «¿Y los peones? ¿Ustedes no dicen nada?», preguntó Julián con rabia contenida en la voz. Raúl negó, mirando al suelo. «El que se queja desaparece», susurró. «Ya se han perdido 3, y nadie pregunta por ellos». El silencio cayó pesado sobre los 3. El fuego crepitaba, las sombras bailaban en las paredes de la casa, y la yegua, acostada junto al corral, los observaba sin moverse, como si también escuchara la confesión. Teresa sentía cómo las palabras le ardían en el pecho. Ayudar a Raúl significaba meterse de lleno contra don Hilario, no solo por un caballo, sino por algo mucho más grande. «Mamá», dijo Julián rompiendo el silencio, «si lo dejamos, lo van a cazar como a los caballos, y si lo protegemos, don Hilario va a venir a buscarnos». Teresa lo sabía, era la misma historia de siempre. Los poderosos aplastan, los otros se esconden o se enfrentan. Pero esa tierra, ese pedazo de rancho que su padre le dejó, era lo único que le quedaba, y ahora la yegua y Raúl le estaban poniendo el dilema en la puerta. El joven levantó la vista, sus ojos oscuros, cansados, llenos de miedo, pero también de un rastro de esperanza. «Si me ayudas, puedo decirte todo», prometió. «Lo que hace don Hilario, cómo se mueve, quiénes lo cubren. Solo no me entregues». Teresa respiró hondo mirando la luna, sintiendo el peso de la decisión en los huesos. Sabía que esa noche, bajo esa luz pálida, su vida ya no sería la misma. El relincho fue tan fuerte que hizo vibrar las ventanas de la casa. Teresa salió corriendo al patio con el corazón acelerado, mientras Julián ya se asomaba por la cerca, los ojos alerta, buscando entre la oscuridad. La yegua estaba de pie, las patas tensas, el lomo herido pero erguido y los oídos bien parados. Sus ojos brillaban bajo la poca luz que caía de la luna. Relinchó de nuevo, un sonido agudo, áspero, que se sintió como un aviso, como un grito de advertencia. «¿Qué pasa?», preguntó Teresa, su voz baja pero firme. Julián no respondió de inmediato. Escuchaba, afinaba el oído, mirando hacia los límites de la finca. Y ahí estaba, el crujido de las ramas, el murmullo de pasos, el resoplido de un caballo ajeno. «¿Vienen?»,
susurró Julián con la mandíbula apretada. Teresa se giró rápido hacia la casa. Raúl estaba en la puerta, pálido, sosteniéndose como podía, la manta aún sobre los hombros. «Métete, no te asomes», ordenó Teresa, y Raúl asintió sin decir palabra, desapareciendo en la penumbra de la casa. El viento trajo consigo el olor a pasto pisoteado, a cuero viejo, a humo de cigarro. Los hombres de don Hilario rondaban. No necesitaban verlos para saberlo. La yegua no dejaba de relinchar. Sus cascos raspaban la tierra. Movía la cabeza de un lado a otro, como si supiera que los enemigos se acercaban. Julián tomó el machete que colgaba junto a la puerta del corral, su mirada dura, sin titubeos. «Van a preguntar por Raúl», dijo, sin apartar los ojos del terreno. «Y no lo van a encontrar», respondió Teresa cruzando los brazos. «Aquí no entregamos a nadie». Los ruidos se acercaron. Voces bajas, risas forzadas, y luego la silueta de dos hombres a caballo apareciendo entre la oscuridad. Traían sombreros anchos, chaquetas de cuero y esa actitud de los que se sienten dueños de todo. «Buenas noches», saludó uno de ellos con una sonrisa torcida. Teresa se adelantó, firme, la mirada directa. «¿Qué se les ofrece?», preguntó sin rodeos. El hombre bajó la cabeza fingiendo cortesía. «Buscamos a alguien, un peoncito que se nos perdió. Seguro anda por estos rumbos», dijo, mirando alrededor, con descaro. «Aquí solo estamos nosotros», respondió Teresa. El segundo hombre, más serio, miró a la yegua. Observó las heridas en su cuerpo, el pelaje sucio, la tensión en su postura. Entrecerró los ojos, sospechando. «Ese animal viene de los montes», comentó. «No es de los suyos». La yegua relinchó fuerte, sacudiendo la cabeza. Sus ojos brillaron, y por un segundo parecía que también desafiaba a esos hombres. «Los animales vienen y van», dijo Teresa. «La tierra es libre, aunque a algunos les pese». Los hombres intercambiaron una mirada. Sabían que algo se escondía, pero no tenían pruebas, no todavía. El más alto soltó una carcajada forzada. «Cuídese, doña Teresa», dijo al montar de nuevo. «En estas tierras pasan cosas, y no queremos que usted termine metida en problemas». Los caballos se alejaron, las siluetas se fueron desvaneciendo en la oscuridad, pero el nudo en el estómago de Teresa seguía ahí, apretado, como una piedra. Julián bajó el machete, pero no soltó el mango. «Van a volver», advirtió. Teresa asintió. La yegua se calmó, pero sus ojos no perdían el brillo alerta. Esa noche, el peligro ya había tocado la puerta, y la finca Morales estaba a un paso de convertirse en un campo de batalla. La madrugada caía espesa sobre los campos y el silencio de la finca pesaba más que nunca. Teresa se quedó sentada en la entrada, mirando el horizonte oscuro, los ojos clavados en la tierra que su padre le enseñó a defender. Sabía que los hombres de don Hilario volverían, que buscarían al muchacho hasta el último rincón, y que esconderlo era lo mismo que firmar un desafío. Pero también sabía algo más. Su dignidad no estaba en venta, y su tierra, por muy agrietada y seca que estuviera, seguía siendo suya. Dentro de la casa Raúl dormía como podía, arropado, con fiebre, pero a salvo por primera vez en días. Julián lo vigilaba de cerca, y la yegua no se había movido del corral, como si entendiera que esa finca ahora era su único refugio. «El valor se siembra», pensó Teresa, «igual que el maíz. Al principio apenas se ve, parece débil, pero cuando arraiga, nadie lo arranca». Julián salió al patio, frotándose las manos, la mirada cansada pero firme. «Mamá, esto va en serio», dijo, sentándose a su lado. «Si seguimos ayudando a Raúl, don Hilario no va a parar hasta echarnos abajo». Teresa asintió, sin apartar los ojos del monte. «Nunca han parado, Julián», respondió. «Siempre han querido esta tierra, siempre se burlan, siempre miran por encima del hombro. Ya basta». El viento movía las ramas secas, la tierra agrietada parecía respirar bajo sus pies.
¿Y si vienen armados?, insistió Julián. ¿Y si nos meten en líos más grandes? Teresa lo miró de frente, con esa dureza que solo los años de trabajo y pérdida pueden dejar. Aquí no se vende la tierra, no se entrega a un muchacho herido, no se abandona a un animal que busca refugio, dijo despacio, pero con la voz firme como piedra. Esta vez no. La yegua relinchó bajito, como si aprobara cada palabra. Su cuerpo seguía maltratado, pero su espíritu no se había quebrado, igual que la finca, igual que ellos. «Vamos a preparar las cosas», dijo Teresa poniéndose de pie. «Si vienen, que encuentren a una familia de pie, no escondidos». Esa noche, mientras el resto del pueblo dormía, Teresa y Julián escondieron a Raúl en el viejo gallinero, reforzaron las cercas y aseguraron a la yegua. Cada clavo, cada nudo era un acto de resistencia, una declaración silenciosa de que esa tierra no se rendía fácil. El valor, igual que la semilla, se planta profundo, y Teresa sabía que tarde o temprano esa decisión daría fruto, aunque el precio fuera alto. El primer golpe lo sintieron al amanecer, cuando Julián salió al campo y encontró las plantas de maíz aplastadas, rotas, algunas arrancadas de raíz. La tierra, ya de por sí reseca, ahora estaba pisoteada, revuelta, como si un huracán hubiera pasado en la noche. «¡Mamá!», gritó Julián con la voz cargada de rabia. Teresa corrió, el corazón acelerado. Cuando vio los surcos destruidos, sintió cómo se le revolvía el estómago. Las hojas partidas, las mazorcas tiradas, las marcas de botas y cascos sobre la tierra. Era un mensaje claro, directo. Los hombres de don Hilario habían estado ahí. Julián pateó el suelo frustrado. «Los desgraciados se metieron, nos arruinaron la cosecha». Teresa respiró hondo, conteniendo el coraje que le subía por la garganta. «No quieren la tierra, quieren quebrarnos», dijo con voz baja pero firme. «Quieren que nos cansemos, que vendamos, que nos vayamos». La yegua apareció desde el corral, nerviosa, olfateando el aire. Su relincho bajo se mezcló con el zumbido de los insectos y el silencio denso del campo. Teresa la acarició, sintiendo esa conexión que ya no necesitaba palabras. Sabía que el peligro seguía cerca. Esa tarde, mientras el sol caía como plomo sobre los hombros de los dos, Teresa y Julián trabajaron en silencio, intentando levantar lo poco que quedaba. Reacomodaron los surcos, recogieron las plantas menos dañadas, cubrieron la tierra como podían. Los vecinos pasaban de lejos, murmurando. Algunos bajaban la mirada, otros se persignaban, pero nadie se atrevía a acercarse. Sabían que desafiar a don Hilario traía consecuencias, y ahora la finca Morales lo estaba pagando. Raúl, aún débil, salió de la casa tambaleándose. «Déjenme ayudar», dijo apoyándose en un palo. Teresa negó con la cabeza. «Tú apenas puedes caminar, muchacho». Raúl se detuvo, pero su mirada era la de alguien que ya no quería esconderse. «Esto es culpa mía», insistió. «Los hombres de don Hilario me buscan, y ustedes están pagando». Julián se le acercó, colocando una mano en su hombro. «Tú no pediste que te maltrataran, ni que esos animales sufrieran», dijo. «Ellos decidieron abusar, no tú». Teresa se quedó mirando los surcos vacíos, las plantas arrancadas, la tierra pisoteada. Sus recuerdos la llevaron al pasado, a su padre, arando la tierra con las manos, repitiendo siempre lo mismo. «Esta tierra se defiende con el alma, hija, con el cuerpo, con la fe, porque si la tierra se pierde todo». «Esto apenas empieza», murmuró Teresa, y se giró hacia Raúl y Julián. «Vamos a reconstruir, vamos a levantar la cosecha y vamos a proteger esta finca, aunque tengamos que hacerlo con las uñas». Esa noche, mientras la luna brillaba sobre los campos, Teresa colocó alambres nuevos en las cercas, reforzó las puertas y dejó la lámpara encendida. Los surcos estaban dañados, sí, el maíz se había perdido en parte, pero el coraje, ese seguía firme. La yegua se acostó cerca de la entrada como un guardián silencioso, sus ojos atentos, su cuerpo herido pero listo. Sabían
que las sombras en la cosecha no eran casualidad, era una advertencia, pero también sabían que cada acto de violencia traía consigo una elección: rendirse o resistir. Teresa ya había decidido. El amanecer trajo algo más que cansancio. Cuando el sol apenas comenzaba a romper el horizonte, Teresa escuchó pasos en la entrada de la finca. Julián se adelantó con desconfianza, el machete colgado en la cintura, pero al asomarse, su expresión cambió. Ahí estaban, don Goyo, viejo como el monte pero terco como mula, Tomasa, con las manos llenas de tierra y la cara curtida por el sol, y Pedro, ese joven callado que siempre andaba con su carretilla remendada. Traían costales en la espalda, herramientas viejas, algunas semillas en frascos oxidados. «Venimos a ayudar, Teresa», dijo don Goyo acomodándose el sombrero. «No podemos quedarnos cruzados de brazos mientras ese desgraciado destruye la tierra de los que sí la sudan». El primer momento fue de pura sorpresa. Teresa no se lo esperaba. Estaba acostumbrada a que los vecinos se alejaran, a los murmullos, a la indiferencia disfrazada de prudencia. «¿No les da miedo?», preguntó Julián, mirando las caras cansadas pero decididas de los campesinos. «Claro que da miedo, hijo», respondió Tomasa cruzando los brazos. «Pero más miedo da perder la dignidad y que solo queden los tractores y las tierras en manos de los mismos de siempre». En cuestión de minutos, los surcos empezaron a llenarse de manos. Pedro traía una bolsa de semillas que su abuelo había guardado por si las cosas se ponían feas. Don Goyo prestó su arado viejo, y hasta Tomasa, con sus herramientas oxidadas, se plantó junto a Teresa, removiendo la tierra como si fuera joven de nuevo. «Los ricos compran máquinas, sí», dijo don Goyo, clavando el arado en la tierra seca. «Pero nosotros tenemos historia, y eso no lo vende ni el diablo. Cada golpe de la pala, cada semilla en el suelo era un acto de rebeldía». Teresa lo sentía en el pecho. La yegua, acostada bajo la sombra, los miraba, sus orejas moviéndose al ritmo de los ruidos del campo. Incluso Raúl, aunque débil, se animó a cargar baldes de agua, cojeando pero con el orgullo intacto. El clima era tenso. Todos sabían que don Hilario no se iba a quedar cruzado de brazos, que los peones armados, los tractores y el dinero terminarían tocando la puerta. Pero ese día, entre los surcos, renació algo que hacía tiempo no se sentía: esperanza. Al atardecer, los campos ya no parecían tan muertos. Las primeras hileras de tierra removida mostraban la promesa de la siembra, y las caras cansadas pero sonrientes de los campesinos lo confirmaban. Teresa se secó el sudor de la frente, mirando el horizonte, sabiendo que la batalla estaba lejos de terminar. Pero al menos ya no estaba sola. Los surcos estaban llenos de tierra, sí, pero también de algo mucho más poderoso: solidaridad. La mañana apenas despuntaba cuando el relincho rompió el silencio. Teresa ya no brincaba de susto como antes. Ahora, cada vez que la yegua levantaba la cabeza y dejaba salir ese sonido seco, largo y firme, sabía que no era por capricho. La yegua sentía antes que cualquiera cuando el peligro andaba rondando. Desde que llegó herida y sucia, se había vuelto parte de la finca, como si siempre hubiera pertenecido ahí. Y aunque su cuerpo seguía marcado, cada día se le notaba más fuerte, más entera, con esa mirada de animal que ha sobrevivido a lo peor. Esa misma tarde, mientras Julián acomodaba las herramientas junto al cobertizo, el relincho sonó de nuevo, esta vez más corto, como una advertencia contenida. «¿Otra vez?», preguntó Julián, girándose hacia el corral. La yegua estaba parada junto a la cerca, las orejas en punta, los ojos fijos hacia el camino polvoriento que llegaba desde los terrenos de don Hilario. No se movía, pero su cuerpo estaba tenso, lista para correr o enfrentar lo que viniera. Teresa salió de la casa, secándose las manos en el delantal. «Si ella avisa, hay que creerle»,
dijo, recordando los días en que los campesinos la miraban como un animal perdido. Ahora todos sabían que si la yegua relinchaba era porque algo o alguien no debía estar ahí. A los pocos minutos apareció un peón de don Hilario montado en un caballo negro, cruzando el camino con lentitud, mirando con descaro hacia la finca, pero sin atreverse a entrar. Teresa se quedó firme junto a la yegua, Julián con la herramienta en mano y Raúl escondido tras la puerta. El mensaje era claro, los vigilaban, los medían, pero aún no se atrevían a dar el siguiente paso. Al caer la noche, Julián soltó un suspiro cansado mientras cepillaba el lomo de la yegua. «Nos cuida como si fuera de la familia», comentó, acariciando las cicatrices ya cerradas. Teresa se sentó en el poyo de la entrada, observándolos en silencio. «Ya lo es», respondió sin dudar. La yegua, que había llegado ensangrentada y débil, se convirtió en símbolo de la resistencia de la finca. Cada relincho era una alerta, cada mirada suya, un recordatorio de que aunque los poderosos tengan tractores, tierras y hombres armados, los que defienden lo suyo tienen algo que no se compra: coraje. Esa noche, mientras el viento movía los surcos recién sembrados y el monte susurraba sus secretos, Teresa entendió que la yegua no solo era un animal que se había cruzado en su camino, era la señal viva de que la tierra, la dignidad y la vida se defienden juntos, aunque cueste. El sol todavía no alcanzaba el punto más alto cuando el motor de la camioneta de don Hilario rugió en la entrada de la finca. Teresa estaba en los surcos, con las manos llenas de tierra, y supo de inmediato que el momento había llegado. Julián levantó la vista desde el corral. La yegua relinchó inquieta y Raúl, que ya caminaba mejor, se metió rápido a la casa, sabiendo que no era momento de que lo vieran. Del vehículo bajaron dos hombres corpulentos, con las camisas abiertas y el típico aire de los que se creen dueños del lugar. Detrás, con paso lento pero seguro, apareció don Hilario Valverde, con su sombrero blanco y su sonrisa torcida. «Buenos días, Teresa», saludó, como si viniera de visita cordial. Teresa se limpió las manos en el delantal, sin moverse. «¿Qué se le ofrece?», preguntó sin cortesía. Hilario avanzó unos pasos, mirando alrededor. Observó los surcos trabajados, las nuevas plantas asomando entre la tierra, las huellas de los campesinos que habían venido a ayudar, y finalmente la yegua, firme junto al corral. «Qué bonito está quedando todo», dijo, fingiendo admiración. «Me da gusto ver que no se rinde, pero quiero evitarle problemas». Julián apretó el mango de la pala sin decir nada. La tensión se podía cortar en el aire. Hilario sacó un sobre del bolsillo y lo sostuvo en el aire, como si ofreciera una limosna. «Aquí traigo una oferta», dijo. «Buena plata. Vende la finca, Teresa. Hágalo por su hijo, por usted, antes de que la cosa se ponga peor». El silencio fue pesado. Teresa lo miró a los ojos, sin miedo, sin bajar la cabeza. «Esta tierra no está en venta», respondió despacio, cada palabra pesada como piedra. Hilario soltó una risa breve, pero en su mirada asomó la molestia. «Todos tienen un precio», insistió, sacudiendo el sobre. «Piénselo bien, no quiero que su familia termine lastimada, ni que su tierra termine peor de lo que ya está». La yegua relinchó fuerte, rompiendo el momento. Los hombres de Hilario miraron al animal con desdén, pero ni Teresa ni Julián se inmutaron. «Usted tiene tractores, ganado, empleados, don Hilario», dijo Teresa. «Pero nosotros tenemos algo que usted no entiende: la dignidad». Hilario guardó el sobre, su sonrisa desapareciendo. «Está cometiendo un error», advirtió, «pero es su elección». Dio media vuelta y subió a la camioneta. Los motores arrancaron, levantando una nube de polvo que cubrió los surcos. Lo que no esperaban era lo que ocurrió después. Al poco rato, varios vecinos comenzaron a llegar, unos con canastas de tortillas, otros con agua, algunos solo a mirar. «Te plantaste, Teresa», dijo doña Tomasa.
No todos se atreven. Los murmullos se esparcieron rápido. La historia corrió como viento. Teresa Morales le había dicho no en la cara a don Hilario. Y por primera vez en mucho tiempo, la comunidad entendió que los grandes no son invencibles, que aunque tengan plata, tierras y poder, todavía hay quienes se quedan de pie. Teresa los miró llegar, uno por uno, y supo que su decisión había sembrado algo más grande que maíz. Había sembrado valor. El aire olía a tierra removida y madera recién cortada. Desde temprano, el martilleo y los golpes de pala resonaban en la finca Morales. Los campesinos, que días atrás solo observaban desde lejos, ahora trabajaban codo a codo con Teresa y Julián. «Aquí no se rinde nadie», dijo don Goyo, clavando un poste en el suelo con más fuerza de la que su edad aparentaba. La yegua, siempre atenta, caminaba alrededor, observando, como si entendiera que algo importante estaba ocurriendo. Sus relinchos eran más tranquilos esos días, pero su mirada seguía alerta. Teresa repasaba cada rincón del terreno. Los surcos que parecían muertos, ahora reverdecían poco a poco. Las plantas jóvenes apenas asomaban, pero ahí estaban, como testigos de que la tierra, igual que la gente, sabe resistir si se le cuida. «Este corral es solo el principio», murmuró Teresa, viendo cómo las estacas se alzaban una tras otra. Los primeros caballos salvajes no tardaron en llegar. Se acercaban con cautela, flacos, golpeados, con las marcas que delataban el maltrato de los hombres de don Hilario. Julián los observaba desde lejos, mientras Raúl, ya más fuerte, les dejaba agua y un poco de pastura cerca del corral. «¿Cuántos más vendrán?», preguntó Julián sin dejar de mirar al monte. «Los que puedan», respondió Teresa. «Aquí tendrán donde quedarse». El pequeño corral, improvisado con lo que pudieron juntar, se convirtió en refugio, no solo para los caballos, también para la comunidad. Los niños se asomaban a verlos, los viejos compartían consejos y las mujeres llevaban tortillas y café. El ambiente seguía tenso, claro. Nadie olvidaba que don Hilario estaba al acecho. Pero esa tierra, esa finca castigada por el sol y los años, ahora tenía raíces más profundas, raíces que resistían, que se aferraban al suelo con terquedad. Antes solo venían por miedo, dijo Julián, mirando al grupo de vecinos que trabajaban juntos. Ahora vienen por esperanza. La yegua se detuvo a su lado, relinchó suave y Teresa sonrió levemente, entendiendo que la lucha apenas comenzaba, pero esta vez ya no estaban solos. El sol caía lento sobre los campos, tiñendo la tierra de un naranja suave. Julián se inclinó sobre los surcos recién abiertos, las manos llenas de polvo, pero con una sonrisa que hacía semanas no se le veía. A su lado, Raúl, ya recuperado, cargaba el costal de semillas con más fuerza que antes, su cuerpo todavía marcado por los golpes, pero sus ojos encendidos de vida. «Nunca pensé que sembrar diera tanta paz», dijo Raúl, dejando caer las semillas en la tierra húmeda. Julián sonrió, acomodándose el sombrero. «La tierra tiene eso, te enseña a resistir, pero también a empezar de nuevo». Mientras trabajaban, las voces de los otros campesinos se escuchaban cerca. Algunos arreglaban el corral, otros preparaban los bebederos para los caballos salvajes que seguían llegando en grupos pequeños, asustados, pero vivos. Raúl miró al horizonte, donde las tierras de don Hilario se extendían como si no tuvieran fin. Allá los tractores brillaban bajo el sol. Las máquinas modernas se movían entre los campos, como recordatorio de lo que el dinero puede comprar. «A veces pienso que sin esas máquinas no se puede salir adelante», murmuró Raúl, bajando la mirada. Julián negó despacio, clavando los ojos en la tierra que pisaban. «La tierra se trabaja con valor, no con fierros caros», dijo. «Mi abuelo sembró con las manos, mi mamá con las uñas, y aquí seguimos». El viento movía las hojas secas,
Las plantas jóvenes se mecían suavemente y la finca, a pesar de las amenazas, respiraba un aire distinto. Se notaba en las miradas, en los saludos de los vecinos, en el respeto que comenzaban a recuperar. Raúl se agachó junto al surco, dejando caer las últimas semillas, y suspiró profundo. «Ustedes no se rindieron, por eso sigo vivo», dijo con la voz quebrada. Julián le dio una palmada en el hombro, firme. «Y por eso vamos a seguir sembrando, porque el valor está aquí, en cada pedazo de tierra que no se vende, en cada animal que protegemos». En la distancia la yegua relinchó suave, vigilando desde el corral. La finca Morales no era grande, ni rica, ni moderna, pero había algo que ni don Hilario ni sus tractores podían arrancar. Esperanza que se siembra hondo y no se arranca fácil. La madrugada se sentía fresca, con ese olor a tierra mojada que solo deja la esperanza después de días de lucha. Teresa caminaba despacio entre los surcos, sus botas hundiéndose en el barro blando, los ojos puestos en el horizonte que apenas comenzaba a aclararse. A su lado, la yegua avanzaba tranquila, su cuerpo recuperado, las heridas cerradas, las cicatrices marcadas como memoria, no como derrota. El silencio era denso, pero no incómodo. Era el silencio de un campo que respira antes de empezar el día. Al llegar al borde de la finca, Teresa se detuvo. Desde ahí se veían los cerros que rodeaban la región, la línea lejana donde los campos verdes de los poderosos se mezclaban con los surcos humildes de los campesinos. La yegua levantó la cabeza, las orejas en punta, y por un momento ambas se quedaron inmóviles, mirando ese pedazo de tierra que tanto costaba defender. El sol empezó a asomarse, rompiendo la neblina, pintando el cielo de naranja y dorado. Entonces la yegua relinchó. Un sonido fuerte, limpio, que rompió el silencio como un rayo. No era un relincho de miedo, ni de alerta. Era firme, profundo, como un canto de libertad. Teresa sonrió leve, las manos sobre las caderas, sintiendo en el pecho el eco de ese sonido. Porque ese relincho no era solo de la yegua, era de todos los que no se rindieron, de los que sembraron con las manos, de los que defendieron su tierra con el alma. Detrás, en los campos, Julián y Raúl ya preparaban las herramientas. Los campesinos empezaban a llegar con rostros cansados, pero decididos. Sabían que don Hilario no se había ido, que la amenaza seguía al acecho, pero también sabían que algo había cambiado. Los poderosos ya no asustaban igual, la dignidad se había sembrado y en ese terreno las raíces eran profundas. Teresa acarició el lomo de la yegua, sus ojos fijos en el horizonte. «Aún falta mucho», murmuró, «pero aquí seguimos». La yegua relinchó de nuevo, su silueta recortada contra el amanecer, y con ese último relincho quedó claro que la lucha continuaba, pero la esperanza, como la tierra bien trabajada, ya estaba floreciendo. Y eso no se arranca fácil. A veces no se necesita una maquinaria costosa, ni tierras infinitas, ni poder comprado. A veces lo único que se necesita es el coraje de quedarse de pie, de sembrar donde otros solo ven tierra seca, de proteger lo que importa, aunque todo parezca en contra. La historia de Teresa, de la yegua y de su gente nos recuerda que la dignidad no se negocia, que la tierra se cuida con las manos y con el alma, y que la verdadera libertad relincha fuerte, aunque duela, aunque incomode, aunque los poderosos tiemblen. Si esta historia te tocó el corazón, déjanos un comentario, cuéntanos desde dónde nos ves, qué parte de la historia más te movió, y comparte este video con alguien que también necesita recordar que el valor se siembra y florece. Y si quieres seguir escuchando historias que tocan el alma, no olvides suscribirte. Así seguiremos defendiendo juntos lo que importa, una historia a la vez.